Me llamo Raúl Torres, tengo 66 años, y mi yerno Damián llegó a mi casa un domingo por la tarde con sus padres en el auto, sin haberme consultado absolutamente nada, y me anunció que se iban a quedar unos días porque necesitaban un lugar donde vivir. Lo que Damián no sabía es que durante 40 años trabajé como administrador de propiedades y había aprendido perfectamente cómo manejar inquilinos no deseados. La sorpresa que les preparé cambió para siempre la dinámica de mi familia. Imagínate la escena. Era un domingo por la tarde de marzo. Yo estaba tranquilo en mi casa viendo fútbol después del almuerzo. Mi hija Bárbara había salido con los chicos al shopping y yo esperaba una tarde relajada después de una semana de trabajo. De repente, escucho que llega un auto, después otro, y cuando miro por la ventana veo que Damián se está bajando de su auto junto con dos personas mayores que no reconozco inmediatamente. Salgo al patio a saludar, pensando que tal vez eran amigos de Damián que venían de visita, pero cuando se acercaron me di cuenta de que eran sus padres, Osvaldo y Mirta, a quienes había conocido apenas un par de veces en el casamiento y algún cumpleaños familiar. «Raúl», me dice Damián con esa sonrisa forzada que pone cuando está nervioso, «te presento formalmente a mis viejos. Van a quedarse acá unos días porque tuvieron un problemita con la casa donde vivían». Me quedé helado. «¿Van a quedarse acá? ¿En mi casa?» «Sí, temporalmente, hasta que se solucione el tema de su vivienda». «¿Y cuándo pensabas consultarme esto?» Osvaldo se adelantó antes de que Damián pudiera responder. «Raúl, esperamos no molestarte mucho. Damián nos dijo que tenés lugar de sobra y que no hay problema». «¿Damián les dijo eso?» Mirta también intervino. «Nosotros estamos muy agradecidos. Sabemos que es una molestia, pero es solo por unos días hasta que encontremos algo». Miré a Damián con una mezcla de sorpresa y bronca que él interpretó perfectamente. Pero como había gente presente, traté de mantener la compostura. «Bueno», les dije, «pasen. Después hablamos los detalles». Durante las siguientes 2 horas, mientras Osvaldo y Mirta se instalaban en el cuarto de huéspedes, como si fuera la cosa más natural del mundo, yo traté de entender qué había pasado exactamente. Damián me explicó que sus padres habían perdido la casa donde vivían porque no podían pagar más el alquiler, que no tenían familiares cercanos donde quedarse y que él había pensado que mi casa era la solución perfecta. ¿La solución perfecta para quién?, le pregunté cuando finalmente pudimos hablar a solas. «Para todos, Raúl. Mis viejos necesitan un lugar donde vivir. Vos tenés espacio. Bárbara puede conocer mejor a sus suegros. Todo el mundo gana. Todo el mundo gana. Y a mí cuando me preguntaron si yo quería ganar. Raúl, no seas dramático. Son 2 personas grandes que necesitan ayuda. Damián, el problema no es que sean 2 personas grandes. El problema es que vos decidiste que se vinieran a vivir a mi casa sin consultarme. Pero sabía que ibas a decir que sí. Sos una buena persona. ¿Y si hubiera dicho que no? ¿Habrías dicho que no?» Esa pregunta me confirmó lo que ya sospechaba. Damián no me había consultado porque sabía que si me preguntaba, yo podría haber dicho que no. Entonces decidió poner la situación como un hecho consumado, sabiendo que yo no iba a tener el corazón para echar a 2 viejos que ya habían desarmado sus cosas en mi casa. «Damián», le dije, «esto está muy mal. No podés tomar decisiones sobre mi casa sin consultarme. Raúl, entiendo que estés sorprendido, pero es solo temporalmente. En un par de semanas van a encontrar algo y se van a ir». «¿Un par de semanas? Recién me dijiste que eran unos días». «Bueno, unos días, un par de semanas, no sé exactamente. Lo que sea necesario. ¿Y mientras tanto yo tengo que mantenerlos?» «No es mantenerlos, solo darles alojamiento». «Damián, darles alojamiento es mantenerlos. Agua, luz, gas, comida, todo eso cuesta plata». «Raúl, no creo que sea tanto gasto. ¿Vos alguna vez pagaste los servicios de una casa?» No supo qué responder porque la respuesta era no. Damián y Bárbara vivían en un departamento que alquilaban, pero los servicios los pagaba principalmente Bárbara con su sueldo de enfermera. Esa noche, cuando Bárbara volvió del shopping con los chicos, se encontró con que teníamos 2 huéspedes permanentes instalados en casa. Su reacción fue similar a la mía: sorpresa, confusión
y una bronca creciente con su marido. «¿Cómo se te ocurrió traer a tus padres sin consultarnos?», le preguntó en la cocina, tratando de hablar en voz baja para que no la escucharan. «Bárbara, era una emergencia. No podían quedarse en la calle». «¿Una emergencia? No se les venció el alquiler de un día para el otro. Había tiempo para consultar. ¿Y si ustedes hubieran dicho que no? Esa era una posibilidad que tendrías que haber aceptado. Bárbara, son mis padres. Y esta es la casa de mi papá». Esa fue la primera gran pelea que vi entre Bárbara y Damián desde que se habían casado 3 años antes. Y era una pelea que podría haberse evitado completamente si Damián hubiera tenido la cortesía básica de consultar antes de tomar decisiones que afectaban a toda la familia. Los primeros días con Osvaldo y Mirta en casa fueron incómodos para todos. Ellos trataban de ser corteses y agradecidos, pero era obvio que se sentían fuera de lugar. Yo trataba de ser hospitalario, pero cada día que pasaba me molestaba más la situación. Bárbara estaba enojada con Damián y se notaba en la tensión del ambiente familiar. Y los chicos, Tomás de 10 años y Micaela de 7 años, estaban confundidos con tener abuelos desconocidos viviendo en casa de repente. «Abuelo», me preguntó Tomás el tercer día, «¿los papás de papá se van a quedar para siempre?» «No sé, Tomás. Eso depende de ellos. ¿A vos te gusta que estén acá?». Era una pregunta difícil de responder. No quería meterlos en problemas de adultos, pero tampoco quería mentirles. «Tomás, me gusta conocer a los abuelos del otro lado de la familia, pero me habría gustado más que papá nos hubiera consultado antes de que vinieran». «¿Papá hizo algo malo?». «Papá no consultó algo importante que tenía que haber consultado». Durante esa primera semana, empecé a notar algunas cosas sobre Osvaldo y Mirta que me llamaron la atención. Primero, no parecían estar haciendo ningún esfuerzo real por buscar una vivienda alternativa. Cuando les preguntaba cómo iba la búsqueda, siempre tenían excusas: que los departamentos estaban muy caros, que los requisitos eran muy complicados, que necesitaban más tiempo para organizarse. Segundo, se habían acomodado en mi casa como si fuera un hotel. Esperaban que la comida estuviera lista, que alguien limpiara su cuarto, que alguien lavara su ropa. Cuando les sugerí que podían ayudar con las tareas domésticas, Mirta me dijo que ella tenía problemas de espalda y que Osvaldo tenía presión alta. Tercero, empezaron a opinar sobre cómo funcionaba mi casa, que si la televisión estaba muy fuerte, que si los chicos hacían mucho ruido, que si la comida tenía mucha sal, que si la casa estaba muy calurosa o muy fría. «Raúl», me dijo Mirta al 5.º día, «¿no te parece que deberías poner más disciplina a los chicos? Hacen mucho ruido cuando nosotros estamos descansando». «Mirta, los chicos viven acá. Esta es su casa. Tienen derecho a jugar y hacer ruido dentro de límites razonables. Pero nosotros somos personas mayores. Necesitamos tranquilidad. Si necesitan tranquilidad, tal vez deberían buscar un lugar propio más rápido». No le gustó mi respuesta. Al final de la primera semana, tuve una conversación seria con Damián. «Damián, necesitamos hablar sobre cuánto tiempo se van a quedar tus padres acá». «¿Por qué? ¿Están molestando?». «Damián, son huéspedes en mi casa. Cualquier huésped molesta después de cierto tiempo, por más buena gente que sea. Pero específicamente, ¿qué problema hay?». «El problema es que yo no firmé para tener 2 personas viviendo en mi casa indefinidamente. Necesito saber cuándo se van». «¿Cuánto tiempo les darías?». «¿Por qué tengo que darles tiempo yo? ¿No deberían ellos decirme cuándo se van?». «Bueno, sí, pero como vos sos el que los está alojando». «Exacto, yo los estoy alojando como un favor, pero los favores tienen límites». «¿Y cuál es tu límite?». «Mi límite es que en 2 semanas como máximo tienen que tener una fecha de mudanza confirmada. ¿Y si no la tienen?». «Si no la tienen, van a tener que irse igual». Damián se puso nervioso. «Raúl, no podés echarlos a la calle». «Yo no los voy a echar a la calle, los voy a echar de mi casa. La calle es problema de ellos». «¿Y si no tienen a dónde ir?». «Damián, ellos son adultos responsables de sus propias vidas, no son mi responsabilidad». «Pero son los padres de tu yerno». «Exacto, son tus padres. Si no quieren que terminen en la calle, vos tenés que encontrarles una solución». Esa conversación dejó a Damián muy preocupado. Durante los días siguientes, lo vi haciendo llamadas telefónicas, consultando avisos clasificados.
tratando desesperadamente de encontrar algo para sus padres. Pero no era fácil, porque Osvaldo y Mirta tenían muchos requisitos. Querían algo cerca del centro, querían algo barato, querían algo que no requiriera garantía ni depósito. En otras palabras, querían algo imposible. Al final de la segunda semana, cuando vencía mi ultimátum, Damián vino a pedirme una prórroga. Raúl, necesito que me des un poco más de tiempo. Estoy cerca de conseguir algo, pero necesito una semana más. ¿Qué tan cerca? Muy cerca. Hay un departamento que les gustó, pero el dueño quiere verificar algunos datos antes de decidir. ¿Y si ese departamento no se concreta? Se va a concretar. Damián, ¿y si no se concreta? Va a funcionar, Raúl. Confía en mí. Contra mi mejor juicio, le di una semana más. Pero también le aclaré que era la última prórroga. Damián, el domingo que viene, pase lo que pase, tus padres se van de mi casa. Entiendo. ¿Entendés realmente? Porque no va a haber más prórrogas, no va a haber más excusas, no va a haber más negociaciones. Sí, entiendo. Pero el domingo llegó y Osvaldo y Mirta seguían en mi casa. El departamento casi seguro se había caído a último momento. Damián tenía nuevas excusas y nuevos departamentos casi seguros para la semana siguiente. Ahí fue cuando decidí que había llegado el momento de preparar mi sorpresa. Esa misma tarde, después de que Damián me contara sus últimas excusas, le dije algo que lo dejó helado. Damián, está perfecto. Tus padres se pueden quedar todo el tiempo que quieran. Se quedó sorprendido. ¿En serio cambiaste de opinión? Sí, cambié de opinión. Tus padres pueden quedarse acá el tiempo que necesiten. Raúl, no sabes lo agradecido que estoy. Mis viejos también van a estar muy contentos. No, solo hay una condición. ¿Cuál? Como van a ser huéspedes permanentes, van a tener que pagar alquiler. Damián se puso pálido. ¿Alquiler? Sí, alquiler. Como cualquier inquilino en cualquier casa. ¿Cuánto? Saqué un papel donde había anotado los números que había estado calculando durante días. El cuarto que están ocupando, más el uso de la cocina, el living, el comedor, los baños, más los servicios, más los gastos de comida, suma $400 por mes. $400 es un montón de plata. Damián, es exactamente lo que costaría alquilar un monoambiente en este barrio, más los gastos de comida. Pero son mis padres. Exacto, son tus padres. Si querés que vivan gratis, manténelos vos en tu casa. Raúl, no podemos mantener a 4 personas en nuestro departamento de 2 ambientes. Entonces van a tener que pagar el alquiler acá. ¿Y si no pueden pagar? Si no pueden pagar, van a tener que buscar algo que puedan pagar. Pero ¿cómo van a pagar $400 por mes si no tienen ingresos fijos? Eso no es mi problema, Damián. Es el problema de ellos. Damián se quedó callado durante varios minutos, procesando la nueva situación. Raúl, ¿esto es una venganza porque no te consulté antes de traerlos? No es una venganza, es una decisión comercial. Si tus padres van a vivir acá como inquilinos permanentes, van a pagar como inquilinos permanentes. ¿Y si te hubiera consultado antes de traerlos? Si me hubieras consultado antes de traerlos, probablemente te habría dicho que no desde el principio. Pero como ya están acá, les doy la opción de quedarse pagando. ¿No hay manera de llegar a un arreglo más barato? ¿Cómo cuál? No sé, que paguen solo los servicios o que ayuden con las tareas de la casa en lugar de pagar. Damián, yo no necesito empleados domésticos. Necesito que mi casa vuelva a ser mi casa, no un hogar de ancianos. Esa noche, Damián tuvo una reunión familiar con sus padres para explicarles la nueva situación. Pude escuchar desde mi cuarto que la conversación se puso tensa rápidamente. ¿$400 por mes? Escuché gritar a Osvaldo. Este tipo se cree que somos millonarios. Papá, baja la voz, le dijo Damián. No voy a bajar la voz. Es un abuso lo que está haciendo. Aprovecharse de 2 viejos que no tienen a dónde ir. No es un abuso, papá. Es lo que cuesta vivir. Vivir en un hotel 5 estrellas, protestó Mirta. Nosotros no somos turistas. Entonces, ¿qué quieren hacer?, les preguntó Damián. Queremos que hables con tu suegro y le digas que se deje de joder, respondió Osvaldo. Papá, no puedo decirle eso. Es su casa. Pero somos familia. Somos familia, pero esta no es nuestra casa.
La discusión siguió durante más de una hora. Al final, llegaron a la conclusión de que no podían pagar $400 por mes, pero que tampoco tenían alternativas inmediatas. Al día siguiente, Damián vino a negociar conmigo otra vez. Raúl, hablé con mis viejos, no pueden pagar $400, pero están dispuestos a pagar la mitad. ¿$200? Sí. ¿Y el resto cómo lo compensan? Se comprometen a ayudar con todas las tareas de la casa, cocinar, limpiar, lavar, planchar, todo. ¿En serio? Porque hasta ahora no movieron un dedo para ayudar. Se comprometieron. Te lo garantizo. ¿Vos te haces responsable si no cumplen? Sí. ¿Eso significa que si no cumplen con las tareas domésticas, vos vas a pagar la diferencia? Damián se quedó callado. Damián, si vos no te animás a garantizar económicamente su cumplimiento, ¿por qué tendría que confiar yo en su palabra? Porque son buena gente que hasta ahora no ayudó en nada en casa. Van a cambiar. Y si no cambian, van a cambiar, Raúl. Te lo aseguro. Decidí darles una oportunidad, pero con condiciones muy específicas. Está bien, le dije. Acepto $200 más trabajo doméstico, pero con un contrato por escrito que especifique exactamente qué tareas tienen que hacer, cuándo las tienen que hacer y qué pasa si no las hacen. ¿Un contrato? ¿En serio? Damián, después de todo lo que pasó, ¿vos realmente pensás que voy a aceptar promesas verbales? Esa tarde redacté un contrato de alquiler como los que había manejado durante años en mi trabajo. Especificaba el monto del alquiler, las tareas domésticas que correspondían a cada inquilino, los horarios de las tareas, las penalizaciones por incumplimiento y las condiciones de rescisión del contrato. Raúl, esto parece más complicado que alquilar un departamento, me dijo Damián cuando leyó el contrato. Es exactamente igual que alquilar un departamento, porque eso es lo que están haciendo tus padres, alquilar parte de mi departamento. ¿Pero no te parece excesivo para una situación familiar? ¿Te parece excesivo para una situación que vos creaste sin consultarme? No supo qué responder. Osvaldo y Mirta leyeron el contrato con caras largas. Era claro que no esperaban que la cosa se formalizara hasta ese punto. Raúl, me dijo Osvaldo, ¿realmente pensás que hace falta todo este papeleo? Nosotros somos gente de palabra. Osvaldo, este papeleo es para protegernos a todos. Así no hay malentendidos sobre qué espera cada uno del otro. Pero es muy formal para una relación familiar. Esta dejó de ser una relación familiar cuando ustedes se mudaron acá sin consultarme. Ahora es una relación comercial. ¿Y cuándo vuelve a ser una relación familiar? Cuando ustedes vuelvan a vivir en su propia casa. Mirta intervino en la conversación. ¿Y si no podemos cumplir con todas las tareas? Yo tengo problemas de espalda. Mirta, las tareas están divididas según las capacidades de cada uno. Nadie les pide que hagan cosas que no pueden hacer por problemas de salud. Pero ¿qué pasa si un día no podemos hacer algo? Si es por un problema de salud real, se justifica. Si es por pereza o porque no tienen ganas, se descuenta del mes siguiente. ¿Se descuenta? Si no hacen las tareas que equivalen a $200, tienen que pagar los $200 completos. La cara de Mirta se transformó. Era claro que había esperado que las tareas domésticas fueran una forma de evitar pagar, no un compromiso real. Raúl, me dijo, ¿no te parece que estás siendo muy duro con nosotros? Mirta, les estoy dando la opción de quedarse en mi casa pagando un precio justo. Si les parece duro, tienen otras opciones. ¿Cuáles? Buscar un departamento propio que puedan pagar. ¿Y si no encontramos nada que podamos pagar? Ese no es mi problema. Esa respuesta dejó a Mirta sin palabras. Al final, después de mucha discusión y protestas, Osvaldo y Mirta firmaron el contrato. No porque estuvieran contentos con los términos, sino porque no tenían alternativas mejores. Los primeros días después de firmar el contrato fueron muy tensos. Osvaldo y Mirta cumplían con las tareas domésticas, pero de mala gana, como si estuvieran siendo castigados. Se quejaban constantemente de que las tareas eran muy pesadas, de que el contrato era muy estricto, de que yo era demasiado exigente. Este hombre nos trata como empleados, le escuché decir a Mirta a una vecina. ¿Y qué esperaba?, le respondió la vecina. Si viven en casa ajena, tienen que colaborar. Pero somos familia.
¿Familia? ¿Ustedes conocían a este señor antes de mudarse acá? Mirta no supo qué responder. Después de 2 semanas con el nuevo sistema, Damián vino a hablar conmigo otra vez. Raúl, mis viejos no están contentos con el arreglo. ¿Qué problema tienen? Dicen que se sienten como empleados domésticos. ¿Y cuál es el problema con eso? Que ellos vinieron acá como huéspedes, no como empleados. Damián, ellos vinieron acá como huéspedes por unos días. Ahora llevan 1 mes. Ya no son huéspedes. Entonces, ¿qué son? Son inquilinos. Y como inquilinos tienen obligaciones. ¿No hay manera de que vuelvan a ser huéspedes? Sí, que se vayan a su propia casa. Pero no tienen casa propia. Ese es el problema, Damián. No tienen casa propia, pero quieren ser tratados como huéspedes permanentes. Eso no existe. ¿Y si buscan trabajo, si empiezan a generar ingresos? Si empiezan a generar ingresos, perfecto. Pueden pagar el alquiler completo y no hacer tareas domésticas. ¿$400 completos? $400 completos. Damián se quedó pensando. ¿Y no les harías descuento por ser familia? Damián, cuando vos decidiste traerlos sin consultarme, perdieron el derecho a descuentos familiares. ¿Para siempre? Para siempre mientras vivan en mi casa. Esa conversación marcó un punto de inflexión. Damián empezó a entender que yo no iba a volver atrás con las condiciones que había establecido. Sus padres podían quedarse, pero bajo mis reglas y pagando mi precio. También empezó a entender que él había creado esta situación con su decisión irresponsable de traerlos sin consultar. Durante las siguientes semanas, Osvaldo y Mirta fueron adaptándose gradualmente al nuevo sistema. Seguían quejándose, pero cumplían con sus obligaciones. Y debo reconocer que la casa nunca había estado tan limpia y ordenada. Mirta resultó ser una cocinera excelente, a pesar de sus quejas sobre problemas de espalda. Osvaldo era muy bueno para reparaciones menores y jardinería. De a poco, fueron encontrando tareas que realmente podían hacer bien y sin tanto esfuerzo. Pero lo más importante era que habían entendido que vivir en mi casa no era gratis, que tenían obligaciones reales, no solo la obligación moral de portarse bien. 1 mes después de implementar el sistema de contrato, pasó algo que no esperaba. Bárbara vino a hablar conmigo. «Papá, quiero pedirte perdón por lo que hizo Damián». «¿Por qué me pedís perdón vos? Vos no hiciste nada malo, porque soy su esposa y porque no lo frené cuando me enteré de lo que había hecho». «Bárbara, vos tampoco sabías que él los iba a traer». «No, pero cuando me enteré, tendría que haberle dicho que los llevara a otro lado inmediatamente». «¿Y por qué no lo hiciste?» «Porque me dio lástima. Son 2 viejos, no tienen a dónde ir y pensé que podíamos ayudarlos por un tiempo corto». «¿Y ahora qué pensás?» «Ahora pienso que Damián se aprovechó de tu buena voluntad y que vos tuviste razón en poner límites. ¿Te molesta el sistema de contrato?» «Para nada. Me parece justo. Si van a vivir acá, tienen que contribuir». «¿Y Damián, cómo se siente con todo esto?» «Damián está aprendiendo. Al principio estaba enojado con vos, pero ahora se está dando cuenta de que él creó el problema. ¿Está enojado conmigo?» «Ya no. Ahora está más enojado con sus padres». «¿Por qué?» «Porque se está dando cuenta de que ellos no hicieron ningún esfuerzo real para buscar una casa propia. Se acomodaron acá y pensaron que se podían quedar gratis para siempre». Esa conversación me tranquilizó mucho. Era importante que Bárbara entendiera que yo no estaba siendo cruel con sus suegros, sino que estaba siendo justo. 2 meses después del sistema de contrato, Osvaldo consiguió un trabajo de medio tiempo como sereno en un edificio del barrio. Era un trabajo tranquilo, bien pago, perfecto para alguien de su edad. «Raúl», me dijo cuando me contó la noticia, «ahora que tengo trabajo, ¿podríamos renegociar el contrato?» «¿En qué sentido?» «Podría pagar más alquiler y hacer menos tareas domésticas». «Por supuesto. ¿Cuánto podrías pagar?» $300, ¿te parece bien?» $300 más $100 en tareas domésticas. O sea, que tendrías que hacer tareas equivalentes a $100 por mes en lugar de 200. Me parece perfecto. Modificamos el contrato y Osvaldo empezó su nuevo trabajo. El cambio fue notable. Se veía más contento, más energético, más orgulloso de sí mismo. Tener un trabajo le había devuelto la dignidad que había perdido viviendo de favor. Mirta también cambió su actitud. Con Osvaldo trabajando y aportando más dinero,
Ella se sintió menos presionada y empezó a disfrutar más las tareas domésticas. ¿Sabes qué?, me dijo un día mientras preparaba el almuerzo. Hace años que no cocinaba para una familia grande. Me gusta. ¿Te gusta cocinar? Siempre me gustó. Pero cuando vivíamos solos con Osvaldo, cocinar para 2 personas no tenía gracia. 3 meses después de la llegada forzada de Osvaldo y Mirta, la dinámica familiar había cambiado completamente. Ya no eran huéspedes incómodos que estorbaban en casa. Eran inquilinos que contribuían al funcionamiento del hogar. Los chicos también habían desarrollado una buena relación con ellos. Tomás había empezado a ayudar a Osvaldo con reparaciones menores, aprendiendo a usar herramientas y a arreglar cosas. Micaela se había hecho muy amiga de Mirta, que le enseñaba recetas de cocina y le contaba historias de cuando Damián era chico. «Abuelo», me dijo Tomás un día, «¿los abuelos Osvaldo y Mirta se van a quedar para siempre?» «No sé, Tomás. Eso depende de ellos. ¿A vos te gustaría que se quedaran?» «Me gusta tenerlos acá ahora que colaboran y pagan su parte, pero también me gustaría que algún día pudieran tener su propia casa otra vez». «¿Por qué?» «Porque tener casa propia es importante. Te da independencia, te da orgullo, te da libertad». 6 meses después de su llegada, Osvaldo y Mirta me sorprendieron con una propuesta que nunca esperé. «Raúl», me dijo Osvaldo una tarde después del trabajo, «Mirta y yo hemos estado hablando. Queremos comprarte una parte de la casa». Me quedé helado. ¿Comprarme una parte de la casa? Sí, hemos estado ahorrando con mi sueldo y lo que no gastamos en alquiler completo. Tenemos suficiente para hacer una oferta seria. ¿Hablan en serio? Completamente en serio, intervino Mirta. Nos dimos cuenta de que acá somos felices, los chicos nos quieren, vos nos tratás bien ahora que pagamos nuestra parte, y Osvaldo tiene un trabajo que le gusta. ¿Y qué tipo de arreglo tienen en mente? Podríamos pagar la mitad del valor de la casa y ser copropietarios, explicó Osvaldo. Así tendríamos seguridad de vivienda, y vos tendrías un capital importante. La propuesta me tomó completamente desprevenido. Durante 6 meses había estado esperando que se fueran, y ahora me proponían quedarse permanentemente como copropietarios. «Déjenme pensarlo», les dije. «Es una decisión muy importante». Esa noche hablé con Bárbara sobre la propuesta. «¿Qué te parece, hija?» «Papá, es tu decisión, pero honestamente creo que sería bueno para todos». «¿Por qué decís eso?» «Porque los chicos están encariñados con ellos, porque la casa funciona mejor con más gente ayudando, y porque vos ya no estás solo. ¿No te molestaría tener suegros como copropietarios?» «Para nada. Mirta se convirtió en una segunda madre para mí, y Osvaldo le está enseñando a Tomás cosas que vos y Damián no saben». «¿Y Damián qué opina?» «Damián está feliz. Sus padres están bien cuidados, tienen un lugar estable, y él no tiene que preocuparse por mantenerlos». Durante los siguientes días, evalué la propuesta desde todos los ángulos. Económicamente tenía sentido. Me daba acceso a capital sin tener que vender la casa completa. Prácticamente también tenía sentido. La casa estaba mejor mantenida y funcionaba más eficientemente con 4 adultos compartiendo responsabilidades. Pero lo que más me convenció fue darme cuenta de que Osvaldo y Mirta se habían ganado mi respeto durante esos 6 meses. Habían pasado de ser huéspedes abusivos a ser socios responsables. «Está bien», les dije una semana después. «Acepto la propuesta». «¿En serio?», preguntó Mirta con los ojos llenos de lágrimas. «En serio, pero con las mismas condiciones que tuvimos hasta ahora. Copropietarios no significa que no hay reglas». «Por supuesto», aseguró Osvaldo. «Las reglas funcionaron bien. No hay razón para cambiarlas». El proceso de venta parcial de la casa tomó 2 meses. Tuvimos que hacer tasaciones, firmar escrituras, establecer un régimen de copropiedad que protegiera los derechos de todos. También establecimos qué pasaría si alguno de los copropietarios quisiera vender su parte en el futuro. Durante ese proceso, algo interesante empezó a pasar en el barrio. Otros vecinos se enteraron de nuestro arreglo y empezaron a consultarme sobre situaciones similares. «Raúl», me dijo mi vecino Carlos, «mi hijo también me quiere traer a su suegra a vivir acá. ¿Cómo manejaste vos la situación?» Le conté toda la historia, desde la llegada no consultada hasta el contrato de alquiler y la eventual copropiedad. ¿Y funcionó? Funcionó porque puse límites claros desde el principio.
Si hubiera aceptado que vivieran gratis sin obligaciones, habría sido un desastre. ¿Qué me recomendás que haga yo? Que le digas a tu hijo que no hay problema, pero que su suegra va a tener que pagar alquiler y ayudar con las tareas domésticas. Como cualquier adulto responsable, Carlos siguió mi consejo. Su nuera se enojó al principio, pero cuando se dio cuenta de que no había otras opciones, aceptó los términos. Ahora tienen un arreglo similar al nuestro y funciona bien. Mi experiencia se corrió por todo el barrio. Otros padres mayores empezaron a consultarme sobre cómo manejar hijos adultos que querían traer parientes a vivir sin consultar. El secreto, les decía, es no permitir nunca que te pongan en situación de hecho consumado. Si alguien quiere vivir en tu casa, tiene que pedirte permiso antes de mudarse, no avisarte después. ¿Y si ya están viviendo ahí? Entonces tenés que establecer reglas claras inmediatamente. Alquiler, tareas domésticas, fechas límite, lo que sea necesario para recuperar el control de tu propia casa. Un año después de la llegada de Osvaldo y Mirta, nuestra familia había encontrado un equilibrio que nunca pensé que sería posible. Ellos eran copropietarios responsables que contribuían económica y prácticamente al hogar. Bárbara y Damián tenían ayuda constante con los chicos y las tareas domésticas. Los chicos tenían abuelos presentes y cariñosos, y yo tenía compañía sin sacrificar mi independencia. Pero lo más importante era que Damián había aprendido una lección valiosa sobre respeto y comunicación familiar. Raúl, me dijo en el primer aniversario de la llegada de sus padres, quiero pedirte perdón otra vez por cómo manejé toda esta situación. ¿Por qué otra vez? Ya me habías pedido perdón, porque ahora entiendo mejor la magnitud de lo que hice mal. No solo te faltó el respeto trayendo a mis padres sin consultar, también los puse a ellos en una situación incómoda. ¿Cómo? Los hice quedar como abusivos cuando en realidad ellos pensaron que venían como huéspedes normales. Si yo les hubiera explicado que tenían que pedir permiso y establecer condiciones claras, todo habría sido diferente. ¿Y qué aprendiste de toda la experiencia? Aprendí que no se pueden tomar decisiones sobre la vida de otros sin consultarles. Aprendí que los favores familiares tienen límites. Y aprendí que a veces, poner límites es la única manera de que las relaciones funcionen. ¿Y si tuvieras que hacerlo otra vez? Si tuviera que hacerlo otra vez, hablaría con vos primero. Estableceríamos condiciones claras antes de que vinieran y me haría responsable de que mis padres cumplieran con lo acordado. Esa conversación me confirmó que la sorpresa que había preparado para Damián había funcionado mejor de lo esperado. No solo había resuelto el problema inmediato de los huéspedes no invitados, sino que había educado a mi yerno sobre responsabilidad familiar y respeto mutuo. 2 años después, cuando mis nietos Tomás y Micaela tenían 12 y 9 años respectivamente, me dieron la mejor confirmación de que había manejado bien toda la situación. Abuelo, me dijo Tomás un día, mis compañeros de colegio no entienden cómo podemos vivir 5 adultos en la misma casa sin pelearnos. ¿Y vos qué les explicás? Les explico que funciona porque todos respetamos las reglas y todos aportamos algo. ¿Y ellos qué dicen? Dicen que les gustaría que sus familias funcionaran así. Muchos tienen abuelos que viven con ellos, pero se la pasan peleando porque nadie tiene claro cuáles son las responsabilidades de cada uno. Micaela agregó, abuela Mirta me dijo que antes de venir acá, ellos no sabían si papá los quería realmente o si solo se sentía obligado a ayudarlos. ¿Y ahora qué piensan? Ahora saben que papá los quiere, porque eligió buscar una manera de que pudiéramos vivir todos juntos felices. Esas reflexiones de mis nietos me hicieron entender algo profundo sobre toda la experiencia. Mi sorpresa no había sido solo enseñarle límites a Damián, había sido encontrar una manera de convertir una situación conflictiva en una oportunidad de crecimiento familiar. Osvaldo y Mirta habían aprendido que la independencia económica y la contribución activa eran la clave para mantener la dignidad en cualquier relación de convivencia. Damián había aprendido que las decisiones familiares importantes requieren consenso, no imposición. Bárbara había aprendido a valorar el apoyo intergeneracional cuando está basado en respeto mutuo. Y los chicos habían aprendido que las familias multigeneracionales pueden funcionar bien cuando todos tienen roles claros y responsabilidades definidas. 3 años después de aquella llegada no consultada, recibí una llamada que nunca esperé.
Era de un programa de televisión que hacía reportajes sobre familias no tradicionales. «Señor Torres», me dijo la productora, «nos enteramos de su historia a través de vecinos que nos contactaron. Nos gustaría hacer un reportaje sobre cómo maneja la convivencia multigeneracional». ¿Un reportaje? Sí, parece que su experiencia podría ser útil para otras familias que están pasando por situaciones similares. Acepté hacer el reportaje. Durante la entrevista conté toda la historia, desde la llegada sorpresiva hasta la copropiedad final. «¿Cuál cree que fue la clave del éxito?», me preguntó la periodista. «La clave fue no permitir que la culpa o la presión familiar me impidieran poner límites necesarios, y también reconocer que cuando las personas cumplen con sus responsabilidades, merecen ser tratadas con respeto y consideración». ¿Qué le diría a otros padres mayores que están pasando por situaciones similares? Les diría que tienen derecho a establecer condiciones en su propia casa, que ayudar a la familia no significa sacrificar su propia comodidad o dignidad, y que a veces la mejor ayuda que puedes dar es enseñar responsabilidad en lugar de permitir dependencia. El reportaje se transmitió un mes después y tuvo una respuesta increíble. Recibí llamadas y cartas de personas de todo el país contándome sus propias experiencias con familiares que se aprovechaban de su generosidad. «Su historia me dio el valor para poner límites con mi hijo», me escribió una señora de Córdoba. «Durante 2 años mantuve a su familia completa sin que me lo agradecieran. Después de ver su reportaje, establecí un sistema de contribuciones familiares y ahora la relación es mucho mejor». Un señor de Mendoza me contó: «Mi nuera trajo a sus padres a vivir a casa sin consultarme, igual que en su caso. Seguí su ejemplo del contrato de alquiler y tareas domésticas. Al principio protestaron, pero ahora funciona perfecto». También recibí críticas de gente que pensaba que había sido demasiado duro con Osvaldo y Mirta. «¿Cómo pudo cobrarle alquiler a 2 personas mayores que necesitaban ayuda?», me escribió una mujer indignada. Le respondí: «Señora, cobrarles alquiler no fue crueldad. Fue la manera de convertir una situación de dependencia humillante en una relación de respeto mutuo. Cuando empezaron a pagar su parte, recuperaron su dignidad, y yo recuperé mi casa». 5 años después de la llegada de Osvaldo y Mirta, puedo decir que la sorpresa que preparé para mi yerno fue la mejor decisión que tomé en mucho tiempo. No solo resolvió un problema inmediato, sino que estableció principios familiares que han mejorado todas nuestras relaciones. Damián se convirtió en un hombre más responsable y considerado. Osvaldo y Mirta se convirtieron en contribuyentes activos de la familia en lugar de cargas pasivas. Bárbara aprendió a valorar el apoyo intergeneracional cuando está bien estructurado. Los chicos crecieron en un ambiente familiar estable y armónico, y yo aprendí que a los 66 años todavía podía enseñar lecciones importantes sobre respeto, responsabilidad y dignidad familiar. La sorpresa que preparé no fue venganza, fue educación, no fue castigo, fue la creación de un sistema justo donde todos contribuían y todos se beneficiaban. Mi yerno trajo a sus padres sin pedirme permiso, pensando que yo no tendría más opción que aceptar la situación, pero se equivocó. Lo que no sabía era que yo tenía 40 años de experiencia manejando propiedades y personas, y que sabía exactamente cómo convertir una imposición en una oportunidad. La sorpresa que nadie olvidará no fue solo que puse límites, fue que esos límites transformaron una crisis familiar en una historia de éxito multigeneracional. Contame, ¿qué harías vos en mi lugar? ¿Habrías permitido que tu yerno trajera a sus padres sin consultar o habrías puesto límites inmediatos como hice yo? ¿Crees que estuvo bien cobrarles alquiler? ¿O pensás que tendría que haber sido más flexible por ser familia? Y sobre todo, contame desde qué ciudad me estás escuchando, porque me gusta saber que hay gente en todo el mundo que entiende que a veces hay que ser firme para que las relaciones familiares funcionen de manera justa y respetuosa para todos. Hoy, después de todos estos años, cuando reflexiono sobre aquella tarde de domingo, cuando Damián llegó con sus padres sin avisar, me doy cuenta de que fue uno de esos momentos decisivos que pueden cambiar el rumbo de una familia para siempre. Podría haber elegido el camino fácil, quedarme callado, aceptar la situación,
tratar de mantener la paz familiar a costa de mi propia comodidad y dignidad. Pero elegí el camino difícil. Elegí defender mis derechos como dueño de mi propia casa. Elegí enseñarle a mi yerno que las decisiones importantes se toman en conjunto, no por imposición. Elegí mostrarle a Osvaldo y Mirta que el respeto y la contribución son la base de cualquier relación de convivencia saludable. Y al final, ese camino difícil resultó ser el camino correcto para todos. Osvaldo, que ahora tiene 73 años, sigue trabajando medio tiempo como sereno y se siente orgulloso de contribuir económicamente a la casa. Me dice seguido que recuperar su independencia económica le devolvió la autoestima que había perdido durante los años en que dependía completamente de sus hijos. Mirta, que tiene 70 años, se convirtió en el alma culinaria de nuestra casa. Sus comidas son famosas entre los vecinos y ella disfruta enormemente de cocinar para una familia grande. También ayuda a Bárbara con los chicos cuando ella tiene turnos extras en el hospital. Los chicos, que ahora son Tomás de 14 años y Micaela de 11, consideran completamente natural tener 4 abuelos viviendo en la misma casa. Para ellos, nuestra familia extendida es lo normal, y no entienden por qué sus amigos piensan que es raro. Bárbara y Damián han fortalecido enormemente su matrimonio durante estos años. Tener ayuda constante con los chicos y las tareas domésticas les ha dado tiempo para dedicarse a su relación de pareja, y también les ha enseñado a valorar el apoyo familiar genuino. Y yo, a los 70 años, tengo una familia más grande y más unida de la que nunca imaginé posible. No estoy solo, pero tampoco sacrifiqué mi independencia. Tengo compañía cuando la quiero y privacidad cuando la necesito. La casa que compramos entre todos se ha convertido en un lugar de encuentro para toda la familia extendida. Los domingos almorzamos todos juntos. Nosotros 5 que vivimos acá, más los hermanos de Bárbara con sus familias, más algunos amigos cercanos que se han vuelto parte de nuestra mesa familiar. Es hermoso ver a 3 generaciones compartiendo historias, experiencias, sabiduría. Los chicos aprenden de sus abuelos cosas que Bárbara y Damián no podrían enseñarles. Osvaldo les enseña carpintería y reparaciones del hogar. Mirta les enseña cocina tradicional y les cuenta historias de cómo era la vida cuando ella era joven. También hemos desarrollado tradiciones familiares que no existían antes. Los viernes por la noche jugamos juegos de mesa todos juntos. Los sábados por la mañana Osvaldo y yo llevamos a los chicos a pescar, mientras Mirta y Bárbara van al mercado. Los domingos por la tarde toda la familia trabaja en el jardín, cada uno con su tarea específica. Pero quizás lo más valioso de toda esta experiencia es la lección que aprendieron mis nietos sobre cómo funcionan las relaciones familiares saludables. Ellos crecieron viendo que todos los adultos de la casa contribuyen de alguna manera, trabajando, cocinando, limpiando, pagando cuentas, cuidando a otros. Nadie es una carga, nadie es un parásito, todos aportan según sus capacidades. También aprendieron que el respeto es la base de toda convivencia. Ven que yo respeto a Osvaldo y Mirta como adultos independientes, no como ancianos dependientes. Ven que Osvaldo y Mirta me respetan como dueño de casa, no me dan por sentado. Ven que todos tenemos reglas que cumplir y responsabilidades que asumir. Cuando Tomás cumplió 13 años, me hizo una pregunta que me marcó mucho. Abuelo, cuando yo sea grande y tenga mi propia familia, ¿voy a poder traer a mis padres a vivir conmigo si ellos necesitan ayuda? Por supuesto, Tomás. Pero vas a tener que hacerlo bien. ¿Qué significa hacerlo bien? Significa hablar primero con tu esposa y ponerse de acuerdo sobre las condiciones. Significa establecer reglas claras sobre cómo va a funcionar la convivencia. Significa asegurarte de que todos contribuyan de alguna manera y que todos se respeten mutuamente. ¿Cómo hicieron ustedes? Exactamente como hicimos nosotros, con diálogo, con respeto, con responsabilidad compartida. Esa conversación me confirmó que habíamos logrado algo muy importante: transmitir valores de respeto intergeneracional a las nuevas generaciones. Tomás y Micaela no van a repetir los errores de Damián porque aprendieron desde chicos cómo se manejan estas situaciones de manera correcta.
El ejemplo también se extendió a otros miembros de la familia. El hermano menor de Bárbara, que estaba considerando traer a vivir a su suegra viuda, vino a pedirme consejos sobre cómo estructurar el arreglo. Tío Raúl, no quiero cometer los mismos errores que cometió Damián. ¿Me ayudas a pensar cómo hacer esto bien? Le enseñé todo lo que había aprendido. La importancia de consultar antes de tomar decisiones, la necesidad de establecer expectativas claras, el valor de los contratos escritos incluso en relaciones familiares, la importancia de que todos contribuyan según sus capacidades. Su situación se resolvió mucho más fácilmente que la nuestra, porque él aplicó desde el principio los principios que nosotros habíamos aprendido a través de la experiencia difícil. La historia de nuestra familia también inspiró cambios en el barrio. Varios vecinos adoptaron sistemas similares cuando tuvieron que incorporar familiares mayores a sus hogares. Se creó una especie de red de apoyo informal donde las familias multigeneracionales compartimos experiencias y consejos. Don Carlos, mi vecino, me cuenta regularmente cómo está funcionando su arreglo con su suegra. Raúl, el sistema de tareas domésticas que me recomendaste funciona perfectamente. Mi suegra se siente útil y nosotros tenemos ayuda real en casa. Doña María, otra vecina, implementó un sistema de contribuciones económicas cuando su hijo perdió el trabajo y tuvo que mudarse con ella junto con su familia. Es increíble cómo cambió la actitud de todos cuando establecí que tenían que aportar algo, aunque fuera poco. Ya no se sienten como si estuvieran viviendo de favor. Estos ejemplos me confirman que los principios que aplicamos en nuestra familia no son únicos de nuestra situación. Son principios universales que pueden funcionar en cualquier contexto donde haya convivencia intergeneracional, respeto mutuo, contribución equitativa, comunicación clara y límites saludables. Mi yerno Damián, que ahora tiene 36 años, se ha convertido en uno de los mejores defensores de estos principios. Cuando amigos suyos enfrentan situaciones familiares complejas, él les cuenta nuestra historia y les recomienda que establezcan estructuras claras desde el principio. Lo que hizo mi suegro, les dice, no fue castigarnos por traer a mis padres sin consultar. Fue enseñarnos cómo hacer las cosas bien para que todos pudiéramos ser felices viviendo juntos. Esa perspectiva de Damián, sobre toda la experiencia, me demuestra que realmente entendió la lección. No ve lo que pasó como un conflicto que se resolvió, sino como un proceso de aprendizaje que mejoró a toda la familia. La sorpresa que preparé para él no fue solo ponerle límites a la situación, fue mostrarle que existe una manera correcta de manejar las relaciones familiares complejas, una manera que respeta los derechos y las necesidades de todos los involucrados. Y esa es quizás la lección más importante de toda esta historia, que las familias pueden superar casi cualquier conflicto si están dispuestas a comunicarse honestamente, a establecer expectativas claras y a trabajar juntas hacia soluciones que beneficien a todos. La improvisación de Damián aquella tarde de domingo podría haber destruido nuestra relación familiar para siempre, pero eligió aprender de sus errores, adaptarse a las nuevas reglas y construir algo mejor de lo que habíamos tenido antes. Y por eso, cuando la gente me pregunta si me arrepiento de haber sido tan estricto con el tema del alquiler y las tareas domésticas, mi respuesta es siempre la misma. No me arrepiento para nada. Fue la mejor decisión que pude haber tomado porque nos llevó a donde estamos ahora, una familia unida, respetuosa y genuinamente feliz de estar junta.